Hoy me va a tocar cocinar a mí. Y este es uno de los propósitos que me había propuesto para este inicio de año. Y es que quiero aprender a cocinar. No es que no supiera cocinar, porque sí que sé cocinar un poquito, pero sí que es verdad que no era yo la persona que solía cocinar en casa. Así que me he propuesto aprender a elaborar platos un poco más trabajados, ¿no? Y eso me ha llevado a pensar en que la programación y la cocina quizá no se diferencian tanto. Y esto me ha recordado a un profesor que tuve en el grado superior de sistemas, que nos dijo el primer día de clase que la programación era como preparar una tortilla. Es como si un alien bajara a la tierra y le estuvieras enseñando cómo cocinar una tortilla. Entonces le dirías, pues coge un huevo, lo abres, echa el contenido en un plato, coge otro huevo, lo abres, echa también el contenido en el plato, ¿vale? Empieza a batirlo, ahora échale sal, ¿vale? Calienta el aceite, ¿vale? Coge una sartén, calienta el aceite. Una vez caliente el aceite, échale el contenido del plato, los huevos, se los echas dentro de la sartén, etcétera, etcétera, ¿vale? Le dirías paso a paso lo que debe de hacer. Y esto es lo que conoceríamos como programación imperativa, ¿vale? En la programación imperativa debemos decir en cada momento al programa qué es lo que debe de hacer, paso por paso, como si no tuviera ni idea de nada, ¿vale? Y luego tenemos la programación declarativa, que le estamos pidiendo al programa directamente qué es lo que queremos, ¿vale? Le estamos pidiendo el resultado final. Es decir, imagínate que queremos ordenar una lista de números. Pues hay algoritmos de ordenación, ¿vale? Podemos crear un pequeño script que nos ordene esos números. Pero también tenemos muchas veces métodos en los lenguajes de programación que automáticamente hacen esa tarea de ordenar números. Por ejemplo, un método sort, ¿vale? En JavaScript. Entonces ahí estaría un poco la diferencia entre la programación imperativa y la programación declarativa. Y al final, como veis, no se diferencia mucho de lo que es cocinar. Así que bueno, hoy tengo que cocinar yo, así que os voy a pedir que me acompañéis. Voy a acabar de desayunar. Y vamos a los fogones y vamos a ver en qué más partes se parecen en la programación a la cocina o en qué se diferencian. Vámonos para allá, acompañadme. Se me acaba de ocurrir algo, y es que, fijaos, esto que tengo aquí, ¿vale? Es cebolla caramelizada, ¿vale? Lo que estoy preparando son albóndigas o pelotas o pilotes o como se le llame en cualquiera de las partes del mundo y de España. Y esa cebolla caramelizada la preparé ayer por la tarde. Me costó alrededor de 1 hora prepararla, ¿vale? Y esto lo podríamos comparar con el tema de las dependencias en la programación. Esa cebolla caramelizada me costó, como os digo, alrededor de 1 hora prepararla. Y la hice, ¿vale? Porque sabía que al día siguiente la iba a necesitar, así que la hice con un día de antelación para que hoy no se me juntase todo, tanto el plato como el tema de grabar el vídeo. Así que la preparé con antelación y la hice a mi modo, a mi gusto. Y pues digamos que en ese proceso quizá también me ahorré unos euros. ¿Por qué? Porque la cebolla caramelizada también la puedes comprar hecha, ¿vale? En bote. Entonces, si comparamos esto con las dependencias de la programación, podríamos decir que en este caso, en la vida real, en la cocina, nos estamos ahorrando el coste de ese bote de cebolla caramelizada, y en la programación, si el bote de cebolla caramelizada fuera una dependencia, nos estaríamos ahorrando el peso de carga de esa dependencia. Así que, en este caso, nos hemos ahorrado ese peso y lo hemos hecho manualmente. Muchas veces cosas tan sencillas como hacer cebolla caramelizada cuestan muy poco y solo es cuestión de ingeniártelas un poco y hacer esa cebolla. Pues muchas veces nos pasa igual en la programación. Muchas veces estamos usando utensilios, por ejemplo, de librerías como Lodas o utilidades de otras librerías como Moment, en cosas que a lo mejor podríamos hacer por nosotros mismos y ahorrarnos ese peso de la dependencia. Pero bueno, voy a seguir cocinando y nos vamos viendo.
Fijaos lo que tengo aquí, un cuchillo, ¿vale? Este cuchillo nos puede servir para cortar patata, cebolla o lo que queramos cortar, ¿vale? Este cuchillo quizá no es muy fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque quizá utilizando este cuchillo te podrías cortar. Hay gente, cocineros, que son maestros con el cuchillo, ¿vale? Si veis en muchos canales de cocina, usan el cuchillo de tal forma, cortando así, clac, 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 ¿vale? Que pican la cebolla y pican el ajo echando leches. En cambio, yo, por ejemplo, soy un poco más torpe. Pues bien, este cuchillo se podría un poco asemejar a lo que son los lenguajes de programación, ¿vale? Imagina que JavaScript es este cuchillo, ¿ok? Para dominar el mundo de la cocina, has de aprender a usar las herramientas básicas, y entre ellas un cuchillo podría ser una herramienta que deberías dominar. En cambio, mucha gente, en lugar de usar este cuchillo, lo que hace directamente es comprarse un robot de cocina y preparar los platos con ese robot de cocina. Ese robot de cocina lo podríamos comparar con un framework, ¿ok? Ese robot de cocina tú le vas poniendo los ingredientes y automáticamente él te va a crear el plato. Es mucho más sencillo, pero no estás realmente aprendiendo a cocinar, y el día que necesites hacer algo manualmente, pues quizá te va a costar mucho más o no vas a saber. En cambio, si aprendes a dominar el cuchillo, vas a aprender a hacer cosas mucho más interesantes. Así que domina el cuchillo, domina JavaScript o el lenguaje que más te guste. Bueno, pues al final parece que ha sobrado hasta para hacer tuppers. Así que, bueno, es hora de comer. Bueno, pues al final me parece a mí que va a ser más fácil programar que cocinar, ¿eh? Porque se me han quemado un poquito la salsa de las albóndigas. Pese a que estaban bastante buenas, sí que a veces tenían un pequeño regusto a quemado. Pero bueno, es algo que debo ir mejorando. Y al igual que con la programación, cuando empecé tampoco me salían bien las cosas. Me costaba mucho hacerlas y que salieran bien. Y todo es cuestión de práctica, tanto la programación como la cocina. Es cuestión de echar horas, así que mucho ánimo, chicos, en vuestros propósitos para este año. Si es programar o cocinar, como yo, vamos a sacar el año adelante. Y ahora me merezco una buena siesta. Chao.